Estimados alumnos del sexto grado de primaria, continuando con nuestras clases, vamos a desarrollar el día de hoy un repaso de los diferentes temas que hemos venido desarrollando en lo que es su área de geometría. Este repaso vamos a desarrollarlo a través de la solución de problemas. Luego ya yo les voy a proponer algunos problemas para que ustedes también puedan desarrollar y reforzar unas propiedades importantes, básicamente, del triángulo. Bien, voy a ver el problema número uno. Problema número uno. Problema número dos, vamos a recordar lo que es la teoría de los polígonos. En el problema número uno nos dice, en un polígono regular, la suma de los ángulos interiores es igual a 1800. Hallar el número de diagonales. Bien, alumnos, si nosotros recordamos, la suma de ángulos internos de todo polígono siempre va a ser igual a 180 grados, igual a 180 grados por n menos 2. Recordando que n es el número de lados que tiene el polígono. Bien, y las diagonales que también me estoy preguntando, la fórmula que utilizamos es n menos 3 dividido todo eso sobre 2. La fórmula que vamos a utilizar para calcular la diagonal. Bien, bien, recordando que este n es el número de lados del polígono. Del polígono. Del polígono. Muy bien, entonces vamos a ver aquí nuestra ecuación. Nuestra ecuación sería, nos dice que la suma es 1800, vamos a igualar nosotros 180 grados por n menos 2, vamos a igualar esto a 1800 grados. ¿No? Podemos aplicar distributiva, sin embargo el 180 lo vamos a pasar a dividir, nos damos cuenta, nos va a quedar n menos 2 igual a 1800 grados entre, vemos que sale exacto, entre 180. Bien, entre 180. Y en esta división me quedaría n menos 2 es igual a 10. Por lo tanto, decimos que n es igual a 2. ¿No? El sumar sería 12. Estamos hablando de un dodecavo. Es decir, un polígono que tiene 12 lados. Muy bien, ya tenemos ahí la n, que es importante siempre para este tipo de problemas. Y vamos a calcular ahora si las diagonales de un polígono, igual, n por n menos 3 sobre 2 sería 12 por menos 3, que sería 9. Todo eso dividido entre 2. Y todo eso dividido entre 2. Bien, acá podemos simplificar, podemos sacar mitad antes de multiplicar. Mitad de 12, mitad de 2. Mitad de 12 sería 6. Me quedaría 6. Y acá me quedaría 1, ¿verdad? Por lo tanto, 6 por 9 es 54 diagonales. Bien, tendríamos problema número 1 resuelto. 54 diagonales. Bien, recordando lo que es polígonos, siguiente, nos dice el problema número 2, si el ángulo interno de un polígono regular es 120 grados, calcular el ángulo central. Muy bien, alumnos, para el ángulo interior, tenemos la fórmula, el ángulo interior es igual a la suma, es decir, 180 grados, suma de ángulos internos de un polígono, 180 grados por n menos 2, todo eso dividido entre el número de lados. ¿Correcto? Esa es la fórmula para el ángulo interior de un polígono regular. Recordemos que un polígono regular es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales, todos sus ángulos internos también iguales. Muy bien, entonces vamos a igualarlo. Esto lo vamos a igualar a 120 grados para calcular el valor de n, ¿correcto? Muy bien, vamos a hacer distributiva. 180 se va a multiplicar con los 2. 180 multiplica los 2. Que multiplica acá primero y después a 2.
Y el 120 se va a multiplicar con el n, que como está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Daría 50n menos 360 grados igual a 120, ¿correcto? Dado que el n como divide, lo pasamos a multiplicar. Como las n's, me daría 180n, 120n, menos 360, lo pasamos a positivo. Acá me daría n, igual a 60, y esta división me quedaría igual a 6, ¿correcto? Es decir, estamos frente a un. Bien, ahí tenemos el número de lados. Ahora sí vamos a calcular el ángulo central. Recordemos que este ángulo se forma en el centro del polígono y sus lados van hacia dos vértices, ¿no? No podemos dibujar aquí este hexágono, dibujarlo, un hexágono irregular, aproximadamente. Aquí tenemos un hexágono aproximadamente regular. Por aquí. ¿Ah? Entonces nos dice el problema que su ángulo interior, este es el ángulo interior, un poco más intuitivo, sería 120 grados, sería 120 grados, y me pide el ángulo central. Recordemos que el ángulo central es aquel que se forma en el centro, y sus lados llegan hacia dos vértices, ¿no? El ángulo central. Entonces recordemos, alumnos, todos los ángulos centrales forman una vuelta entera, ¿no? ¿Y se dan cuenta? Si yo quiero darme cuenta cómo son los ángulos centrales, todos forman 360, o sea, todos suman 360 grados. Lo que vamos a hacer es calcular solamente uno. Vamos a dividir el ángulo central, vamos a dividir acá, el ángulo central va a ser igual a 360 grados entre el número de lados. En este caso, entre. Bien, vamos a hacer esa división. Esto me quedaría que el ángulo central es igual a 60 grados. ¿Sí? Vemos ahí. El ángulo central está igual a 60 grados. Bien, ahí tenemos el problema número 2 resuelto. El siguiente, vamos a recordar ahora lo que es triángulos. Nos dice acá los ángulos internos de un triángulo. Ahí tenemos los tres ángulos internos, vamos a construirlo para verlo un poco mejor. Y me pide los ángulos externos, ¿verdad? Vamos a ubicar los ángulos internos. Ángulos internos. Acá también tenemos otro ángulo interno. Bien, vamos a colocar los valores. Acá le vamos a poner 5x más 15. Arriba le vamos a colocar menos 5. Y acá le vamos a colocar 2x más 20. Tenemos los tres ángulos internos. Recordemos, alumnos, que la suma de ángulos internos de todo triángulo siempre es igual a 180 grados. Vamos a hacer una ecuación. Vamos a hacer aquí una ecuación. Sería menos 5 más 5x más 15 más 20. Lo vamos a igualar a 180 grados. ¿Sí? Reducimos las x. Me quedaría acá 10x más menos 5 más 15 sería 10, más 20 sería 30. Regulamos 80. 10x, 30 lo ponemos a restar, me quedaría 150. Entre 10, esto me quedaría 15 grados. Significa que el ángulo que está con 3x menos 5 sería por 15, sería 45, menos 5 sería, el ángulo sería 40 grados. Los valores sería 40 grados.
El ángulo que está con 5x más 15 me quedaría 5 por 15, son 75, más 15 serían 90 grados, serían 90 grados. Y el ángulo que está con 2x más 20 sería 2 por 15, 30 más 20, 50. Ahí tenemos los ángulos internos de este triángulo. Ustedes se dan cuenta, suma 180 grados. Nos pide el problema el menor ángulo externo. Recordemos que los externos están ahí adyacentes a los internos. Vamos a hacer la gráfica. Viene por aquí. Vamos por acá. Vamos a hacer... La gráfica no es muy adecuada, pero la idea del problema es lo más importante. Como acá tengo 40 grados, su ángulo externo adyacente será, lo que le falta para 180, será 140 grados. Bien, 140 grados. El adyacente a 50 grados, que está junto a 50 grados, será 50, para 180 será 130 grados. Y el que está al lado de 90 grados será otro 90, ¿no? Para completar también ahí los 180 grados. Bien, me pide el problema el menor ángulo externo. La respuesta para este ejercicio es 90 grados, ¿no? El menor ángulo externo. ¿Correcto? Como ustedes se dan cuenta, en este problema, los ángulos externos suman 360 grados, ¿no? Lo podemos ver. Hay 140 más 130 son 270 grados, más 90 tenemos 360 grados. Tenemos el problema número 3. Número 4. Tenemos una figura, nos piden calcular X, observamos que acá se forma una vuelta, casi una vuelta, tenemos 20. Para completar el 360, este ángulo tiene que ser 40 grados, ¿no? 40 grados. Tenemos 40 grados. Este ángulo tiene que ser, tengo 290, para 160 sería 70 grados, ¿sí? Ahí tenemos 70 grados. Alumnos, aquí ya tenemos nosotros tres ángulos internos de un triángulo, ángulos internos de un triángulo. Entonces vamos a aplicar el teorema de la suma de ángulos internos, que me dice que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Bien, ahí tenemos nuestra ecuación. Me queda 110 grados, 5x igual a 180 grados. 110 lo pasamos a restar, quedaría 70 grados. Y dividiendo entre 5, esto me quedaría 14 grados. Bien, bien, 14 grados. De esta manera obtenemos el valor de X. Bien, vamos al siguiente. Dos lados de un triángulo miden 3 y 7. El tercer lado mide el doble de uno de ellos. Calcule el perímetro de dicha región triangular. Bien, voy a dar aquí el teorema de la existencia del triángulo. Muy importante en la geometría. Aquí 3, 7. Y al tercer lado no sabemos cuánto mide. Vamos a colocar una X. Recordamos nosotros el teorema de la existencia del triángulo. Por este teorema sabemos nosotros que cualquiera de sus lados, el X es menor que la suma de los otros dos, menor que 7 más 3, y a la vez es mayor que la diferencia de esos mismos, ¿no? Mayor que 7 menos 3. Bien, ahí tenemos el teorema de la existencia, de donde obtenemos que 4 es menor que X, menor que 10. Lo que significa que los valores enteros que va a tomar X van a ser 5, 6, hasta el 9, ¿correcto? Entonces, como me dice el problema que el tercer lado mide el doble de uno de ellos,
No puede ser el doble de 7. X no puede ser 14 porque si no el triángulo no existe. Pero sí puede ser el doble de 3, que es 6. Por lo tanto, vamos a decir X tiene que ser 6. O sea, el doble de 3. No hay otra posibilidad. Por lo tanto, nos pide el perímetro. Perímetro, ya sabemos que el perímetro es igual a la suma de las medidas de sus lados. En este caso, 3 más 7 me da, en este caso me da 6 unidades. Bien, ahí tenemos el problema número 5. Bien, vamos al siguiente. Problema número 6, también de triángulos. En el gráfico nos pide calcular la medida del ángulo ABC. Noten ustedes esta forma de simbolizar la medida del ángulo ABC. ABC, la letra del centro me indica el vértice, es decir, nos está pidiendo cuánto mide el ángulo 5X. Bien, como es un triángulo, ya sabemos que la suma de ángulos internos es igual a 180 grados. Bien, ahí tenemos nosotros, me quedaría 2X igual a 180 grados. Dividido entre 12, esto me quedaría 15 grados. Ahí tenemos el igual de 15. Por lo tanto, vamos a poner acá, por lo tanto, la medida del ángulo ABC igual a 5X, es igual a 5X. El valor gráfico igual a 5 por 15 grados. Acá me sale 2, 75 grados. Bien, ahí tenemos nosotros alumnos el problema número 6, ¿no? 75 grados. Problema número, en la numeración, problema número 7, tenemos acá un triángulo notable de 37 y 53. 37 y 53. Entonces acá le vamos a colocar 53 grados. Se deduce fácilmente, ¿no? Ya sabemos que ambos ángulos agudos suman 90 grados. Bien, entonces recordemos, alumnos, la relación en este triángulo muy importante que ya también hemos repasado. En este triángulo se cumplía que la hipotenusa, es decir, el lado frente a 90 grados, es múltiplo de 5. La clave era sacar el valor de esta constante, ¿no? Igual la vamos acá, con K, igual la vamos de 50, ¿correcto? Donde teníamos que la constante es igual a 10. Muy bien, 10, ¿no? Significa que la frente a 37 era 3K, K sería 3 por 10, 30 es el lado mide 30. Y el que está frente a 53 era 4K, es decir, 4 por 10, 40. Bien, alumnos, ahí tenemos los tres lados, por lo tanto, el perímetro de este triángulo me quedará 30 más 50 más 40. El perímetro será 120 unidades, ¿no? 120 unidades. Unidades pueden ser metros, centímetros, como ustedes saben, estamos hablando de longitudes. Muy bien, ahí tenemos el problema número 7. Vamos a continuar. Aquí también tenemos un gráfico y también nos pide calcular el valor de X sabiendo, esta es una bisectriz interior. Recordemos lo que era la definición o el concepto de bisectriz. Una bisectriz era un rayo, un segmento, que dividía a un ángulo en dos partes iguales. Como veo que una parte es 40, la otra parte también será 40 grados. ¿Correcto? Colocamos 40 grados. Bien, 40 grados. Eso hace la bisectriz. El ángulo B ha sido 80 grados y al trazar este segmento BD lo ha dividido el 80 en 40 y 40.
Bien, acá tenemos estas dos marcas. Están indicando que es un triángulo de tipo isósceles. Por lo tanto, si tiene esos dos lados iguales, ángulos opuestos, este ángulo es igual que este ángulo. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a colocar aquí, acá también será 2x, 2x, y vamos a aplicar ahí, tenemos un triángulo ya con sus tres ángulos internos, vamos a aplicar la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual siempre a 180 grados. Bien, tenemos ahí la ecuación, desarrollamos, 4x es igual a 40, lo pasamos a restar, me quedaría 140 grados, y dividiendo entre 4, me quedaría 35 grados. Y de esa manera, alumnos, tenemos ahí el problema 8 resuelto. Bien, esa es la clase de repaso. Acá les dejo una práctica para que ustedes puedan reforzar y ya estaremos desarrollando a través de la clase Zoom más tipos de problemas sobre esto. Muchas gracias y cuídense mucho.